Estudiaremos el tema de cadenas de Markov. Las cadenas de Markov llevan su nombre en honor al matemático Andrei Markov. La explicación de estas cadenas la desarrolló el matemático de origen ruso Andrei Markov en 1907. Así, a lo largo del siglo XX se ha podido emplear dicha metodología en numerosos casos prácticos de la vida cotidiana. También se conoce como cadena simple biestable de Markov. Una cadena de Markov es una sucesión de pruebas de un experimento en el cual el resultado posible de cada prueba permanece igual de prueba a prueba. Son finitas en número y tienen probabilidades que dependen solo del resultado de la prueba anterior. La cadena de Markov, también conocida como modelo de Markov o proceso de Markov, es un concepto desarrollado dentro de la teoría de la probabilidad y la estadística que establece una fuerte dependencia entre un evento y otro suceso anterior. Su principal utilidad es el análisis del comportamiento de procesos estocásticos. Los procesos estocásticos son los que se deben al azar. En estas cadenas de Markov, como su nombre lo dice, los elementos que se analizan están encadenados, están relacionados cada uno con el anterior. Entonces, por eso es una sucesión de pruebas, va a estarse repitiendo, dándose una y otra pruebas o ensayos de este experimento. Y estos ensayos, dice, permanecen igual de prueba a prueba, son finitos y vamos a tener unas probabilidades que dependen solo del resultado de la prueba anterior. Como dependen del resultado de la prueba anterior, por eso se llaman, o se ha dado por llamarles cadenas de Markov. Veamos los conceptos a trabajar. Primero contaremos con una matriz de transición. Una matriz de transición para una cadena de Markov de K estados es una matriz de K por K, o sea, es una matriz cuadrada. Se le denota con T mayúscula, que va a ser igual a T sub i j, o sea que va a tener elementos T sub i j. En la entrada T sub i j, en la que la entrada T sub i j es la probabilidad de una prueba a la siguiente de moverse al estado I a partir del estado J. Todas las entradas son no negativas y la suma de las entradas en cada columna es 1. Puede decirse que T sub i j es igual a la probabilidad del próximo estado, sea I, dado que el estado actual es J. Entonces repasemos, todas las entradas son no negativas. ¿De qué forma podemos verificar si una matriz es de Markov? Todas las entradas son no negativas y la suma de las entradas en cada columna debe darnos 1. Debe darnos 1 porque el total de probabilidad, lo máximo que podemos tener es el 100% o 1. Entonces, para verificar debemos sumar las entradas de las columnas y estas deben darnos 1. Quiere decir que la suma de esos ensayos nos van a dar la totalidad de nuestro espacio muestral. Entonces tendremos esta matriz de transición. Esta hay que construirla a lo largo de un cierto tiempo, recabando datos, observando y viendo cómo es el comportamiento de los consumidores o usuarios. También vamos a tener un vector de estado inicial, al cual vamos a denotar con x sub 0. Y es el vector de estado en el tiempo 0. Es el vector cuando iniciamos nuestro estudio, nuestra investigación. Y se le conoce como la fotografía del sistema en el tiempo 0. Entonces, cuando decidimos que ya tenemos construida nuestra matriz de transición y que vamos a empezar a analizar ya nuestro estudio, a recabar datos, entonces este vector de estado inicial lo tomamos al empezar el estudio. Por eso se llama fotografía del sistema en el tiempo 0. ¿Cómo está el sistema? ¿Cómo se están comportando en ese sistema en el momento en que empezamos? Por ejemplo, este vector de estado inicial puede ser 1, 0. Quiere decir que en el experimento se está ubicado en el estado 1 y en el estado 2 no. Nuestro vector de estado inicial también puede ser que en el estado 1 no se esté ubicado y en el estado 2 sí, por eso aquí tenemos un 1. O nuestro vector de estado inicial, si observamos, puede ser que el 0.7, o sea el 70%, estén en el estado 1 y el 30%, o sea el 0.3, estén en el estado 2, que estén distribuidos de esta manera. Entonces aquí puede ser que a la hora de que tenemos nuestros usuarios,
Si analizáramos un sistema pequeño, solo 2, entonces quiere decir que el usuario está en el estado 1 y no puede estar en el estado 2, solo puede estar en 1. Entonces aquí sería 1, 0. Aquí, si analizamos a un usuario o a un grupo de usuarios porque juntos se comportan, entonces si tenemos 0 aquí en la primera posición, quiere decir que no están en el estado 1 y que se encuentran en el estado 2. Entonces el vector de estado inicial es 0, 1. Y nuestro vector de estado inicial acá, entonces estaría distribuido 70% en el estado 1 y 30% en el estado 2. Este es el vector de estado inicial. ¿Cómo se encuentra al inicio de nuestro estudio el comportamiento en nuestro sistema? Ahora vamos a calcular vectores de estado. Eso va a ser lo que nos va a interesar. El vector de estado x sub n para una cadena Markov de k estados es un vector columna de k entradas en el que la entrada x sub j es la probabilidad de estar en el estado j después de la enésima prueba. Si T es la matriz de transición para una cadena de Markov, entonces el vector de estado x sub n para la enésima prueba está dado por x sub n, que es el vector de estado que estamos aquí analizando, va a ser igual a T, la matriz de transición. Se llama así matriz de transición porque nos da las probabilidades de cómo se trasladan o cómo se da la transición de un estado a otro por los consumidores o la población sujeto de estudio. Y x sub n menos 1 nos está hablando del efecto de cadena. El estado x sub n va a estar relacionado y encadenado al resultado anterior, por eso es el x sub n menos 1. Para calcular un x sub n tenemos que tener previamente el x sub n menos 1 anterior. Y entonces la matriz de transición se multiplica por ese x sub n menos 1 para encontrar el vector de estado x sub n. Este vector de estado entonces lleva a ser cómo se va a ir comportando esa población a lo largo del tiempo que estemos analizando. Recordemos que lo que vamos a obtener aquí son probabilidades. No tenemos certeza de cómo se va a comportar esa población dentro del sistema que analizamos. Lo que sí podemos hacer es calcular probabilidades en base al estudio del comportamiento de estos clientes y partiendo de ese vector de estado inicial, que es cuando empezamos a analizar nuestro sistema. Veamos un ejemplo referente a una estación de gasolina. Dice, para ilustrar una cadena de Markov se considerará la siguiente situación. Imagine que un pueblo pequeño solo tiene 2 estaciones de servicio automotriz, digamos 2 estaciones 1 y 2, que atienden las necesidades de los propietarios de automóviles del pueblo. Estos clientes forman la población bajo consideración, nuestro sistema. Cada vez que un cliente necesita servicio para su automóvil, debe decidir a cuál estación acudir, si va a la estación 1 o si va a la estación 2. Entonces, este es el sistema que estaríamos estudiando en este ejemplo. Un pueblo pequeño, solo 2 estaciones, y entonces tienen que decir si van a la estación 1 o a la estación 2. Y lo que vamos a querer es predecir, calcular las probabilidades de en qué porcentaje van a estar los clientes en la estación 1, en qué porcentaje van a estar los clientes en la estación 2 después de cierto tiempo de análisis. Entonces veamos aquí. Así, cada cliente puede clasificarse en una categoría de acuerdo con cuál de las 2 estaciones eligió recientemente. El cliente y las estaciones pueden verse como un sistema. Si un cliente eligió recientemente la estación 1, dicha situación se refiere como estado 1 del sistema. De manera similar, si la elección más reciente de un cliente fue la estación 2, se dice que en la actualidad el sistema está en el estado 2. Por lo tanto, en todo momento, el sistema está en uno de sus 2 estados. Por supuesto, tras un periodo de tiempo, el sistema puede moverse de un estado al otro. Por ejemplo, la sucesión 1-2-2-1 indica que en 4 servicios sucesivos a un automóvil, el sistema cambió del estado 1 al estado 2, permaneció en el estado 2 y después cambió al estado 1. Esta sucesión entonces nos va a indicar cómo se estuvo moviendo un cliente. La primera ocasión decidió ir a la estación 1, entonces diríamos que está en el estado 1. La siguiente ocasión ya no fue a la estación 1,
Entonces ya decidió ir a la estación 2. Entonces por eso aquí tenemos un 2. Entonces ya cambió el sistema al estado 2. En la siguiente ocasión de visita a una estación de servicio, entonces volvió a ir a la misma estación 2. Probablemente obtuvo un buen servicio o le pareció el precio, alguna característica. Pero en la cuarta visita ya cambió de nuevo a la estación 1. Entonces vemos cómo se va comportando este cliente y cómo va cambiando a lo largo del tiempo en sus decisiones de visita a estas estaciones de servicio. Esta situación puede entenderse como una sucesión de pruebas de un experimento. Elección de una estación de servicio, en la cual los resultados posibles para cada prueba son los dos estados, estación 1 y estación 2. Cada prueba involucra la observación del estado del sistema en ese momento. Veamos entonces, si conocemos el estado actual del sistema, se hace evidente que no es posible estar seguros de su estado en la siguiente observación. No podemos estar seguros porque no podemos predecir el futuro. Lo único que podemos hacer es calcular la probabilidad de cómo se comportará. Entonces, por ejemplo, suponga que si un cliente usó más recientemente la estación 1, entonces la probabilidad de que el cliente use la estación 1 la próxima vez es 0.7. ¿De dónde salió este 0.7? De hacer observaciones sucesivas con las cuales se van tomando estos datos para ir construyendo nuestra matriz de transición. Esto significa que de los clientes que usaron la estación 1, recientemente 70% continuarán con la estación 1 la vez siguiente y 30% cambiarán a la estación 2. Suponga también que si un cliente usó la estación 2 recientemente, la probabilidad de que el cliente también use la estación 2 la vez siguiente es 0.8. Estas probabilidades deben reconocerse como probabilidades condicionales. Esto es, entonces la probabilidad de que permanezca en el estado 1, dado que actualmente está en el estado 1, es 0.7. Este es como el porcentaje o la probabilidad de lealtad de ese cliente para seguir consumiendo o visitando el mismo lugar. Ahora, la probabilidad que cambie al estado 2, dado que actualmente está en el estado 1, es 0.3. Observemos que estas dos entonces deben sumarnos 1, porque si estar en el estado 1 y que actualmente está en el estado 1, permanecer en el estado 1 dado que actualmente está en el estado 1 va a ser 0.7, entonces los que se van a cambiar o la probabilidad de cambio al estado 2 dado que actualmente está en el estado 1 es la diferencia, 0.3. Ahora, la probabilidad de que permanezca en el estado 2 dado que actualmente está en el estado 2 es el dato que nos daba nuestro problema, es 0.8. El siguiente dato no nos lo dan, pero nosotros lo deducimos. Entonces la probabilidad que cambie al estado 1, dado que actualmente está en el estado 2, es 0.2. 0.8, entonces lo que lo complementa para que nos dé la unidad es 0.2. Entonces aquí estaríamos hablando de aquellos clientes que deciden cambiarse, que actualmente están en el estado 2 y deciden cambiarse al estado 1. Y estos de acá son los que actualmente están en el estado 2 y deciden permanecer en el estado 2. O sea, los clientes que muestran una lealtad a este lugar, a esta estación de servicio. Y con esto entonces ya podemos ir construyendo nuestra matriz de transición. Entonces nuestra matriz de transición va a quedar de esta manera. Vamos a tener nuestro estado actual. Tenemos nuestros dos estados, estado 1 y estado 2, que es la estación 1 de gasolina y la estación 2 de gasolina. Si fueran estaciones de otro tipo de servicios o productos, les vamos a llamar estados en general. Entonces el estado 1 y el estado 2 en el tiempo actual. Aquí vamos a tener estado 1 y estado 2 en el siguiente estado, o sea, cuando cambian para la siguiente ocasión. Entonces, con estos datos de probabilidad que se estimaron, sabíamos que la probabilidad de que un cliente que está en el estado 1 actualmente siga en la siguiente etapa en el estado 1 es de 0.7. Aquí tenemos nuestro dato. Y la probabilidad entonces de que un cliente que en el estado actual, o sea que actualmente está en el estado 1, por eso seguimos en esta columna, pero que al siguiente estado se cambia al estado 2, entonces es 0.3. La columna nos debe sumar 1. 0.7 más 0.3 nos da 1,
o sea, el 100%. No puede pasarse de 1 ni faltarle. Jamás tenemos que tener un dato negativo en los valores de nuestra matriz de transición, ni en los vectores de estado. Aquí entonces revisemos este lado. Nos decía nuestro problema que hay un 80% de probabilidad, o 0.8 de probabilidad de que un cliente que actualmente está en el estado 2, la siguiente vez permanezca en el estado 2, o sea que sea un cliente leal al estado 2, es un 0.8 de probabilidad. Y la diferencia, o sea, el 0.2 van a ser aquellos clientes que si actualmente están en el estado 2, en la siguiente ocasión se van a cambiar al estado 1. Y así tenemos nuestra matriz de transición. Observemos que lo que aquí es primer renglón, aquí es primera columna, lo que aquí es segundo renglón, aquí también es segunda columna, estado 1, estado 1, estado 2, estado 2. Aquí a nivel de columna es el estado actual y aquí a nivel de renglón es el siguiente estado. Y así armamos nuestra matriz de transición. Con ella vamos a trabajar para nuestros siguientes cálculos. Ahora, supongamos que cuando se hacen las observaciones iniciales, 60% de todos los clientes usaron la estación 1 recientemente y 40% usaron la estación 2. Esto significa que antes de considerar alguna prueba adicional, servicio del automóvil, otro experimento, estamos ahorita en el tiempo 0, las probabilidades de que un cliente esté en el estado 1 o 2 son 0.6 y 0.4. Esta es la fotografía del sistema en el tiempo 0. 0.6 y 0.4 respectivamente. Estas probabilidades se llaman probabilidades de estado inicial y de manera colectiva se conocen como la distribución inicial. Pueden representarse mediante un vector columna llamado vector de estado inicial, el cual se denota por x sub 0 y en este caso nos va a quedar x sub 0 es igual a 0.6 y 0.4. 0.6 es del estado 1 y 0.4 es del estado 2. Entonces teníamos estado 1 y estado 2. Este es nuestro vector de estado inicial, la fotografía del sistema en el tiempo 0 cuando empezamos nuestro estudio. Y veamos que aquí se hacen las observaciones iniciales. ¿Cómo salieron estos datos? De hacer observaciones iniciales en ese tiempo 0 para tener nuestro vector de estado inicial. Ya con nuestro vector de estado inicial, entonces vamos a calcular el vector de estado. Vamos a calcular el x sub 1. Recordemos que para calcular x sub n va a ser igual a la matriz de transición por x sub n menos 1. O sea, por el anterior. Y por eso es de que van encadenados. Entonces aquí x sub 1 sería igual a t por x sub 1 menos 1. Y 1 menos 1 es 0. Entonces este es el anterior. ¿Cuál era nuestra matriz de transición? La que ya habíamos trabajado, que está acá. Y nuestro vector de estado inicial, que fue resultado de las observaciones iniciales, que es este vector columna 0.6 y 0.4, entonces vamos a multiplicar nuestra matriz de transición por el vector de estado inicial para que nos dé qué va a suceder en el estado x sub 1, en este siguiente estado. Entonces al operar nos queda 0.5, 0.5. ¿Qué quiere decir eso? Que en la siguiente etapa, ya sea que estemos haciendo observaciones semanales, mensuales, trimestrales, en la siguiente etapa los clientes van a estar distribuidos 50% en la estación 1 y 50% en la estación 2. Entonces aquí ya estamos prediciendo, calculando probabilidades de cómo va a estar la distribución de los clientes en estas dos estaciones. Eso va a ser x sub 1. Esto es después de un paso. Después de un paso decimos después de que ha pasado el tiempo para la siguiente observación. Entonces cada problema va a tener un tiempo específico, como les decía, puede ser semanal, mensual o trimestral. Entonces en la siguiente observación así va a estar distribuida la población en estos dos estados. Ahora, ¿qué pasa en la siguiente? Entonces el vector de estado después de dos pasos, o sea, no en la siguiente observación, sino la que es después de ella. Entonces x sub 2 va a ser igual a la matriz de transición por x sub 1. Observemos que x sub 2, para calcularla, se basa en la anterior, el vector de estado anterior, o sea, x sub 1.
x sub 2, 2 menos 1 nos da el x sub 1. Entonces, para poder calcular x sub 2, necesariamente tenemos que haber calculado x sub 1. Recordemos que x sub 1 nos quedó 0.5, 0.5. Y luego nuestra matriz de transición, que esta se ha construido a lo largo de un cierto tiempo. Esta no es una observación momentánea de inicio, de tiempo inicial, sino que se ha construido luego de observar constantemente cómo es el comportamiento de los consumidores y cómo ellos van cambiando. Entonces esta matriz de transición es estable, ya no cambia. Y recordemos que la suma de sus columnas debe de ser 1 y no tendremos valores negativos. Entonces esta matriz de transición va a seguir siendo la misma para cada cálculo que realicemos. ¿Qué cambió aquí? Cambió x sub 1. O sea que para calcular x sub 2 teníamos que realizar el cálculo de x sub 1 previamente, como lo hicimos en lo anterior que analizamos. Nos quedó 0.5, 0.5. Entonces esos resultados ya los utilizamos aquí. Multiplicamos estas matrices y nos va a quedar el de resultado para x sub 2 0.45, 0.55. Se observa, va cambiando el comportamiento. Quiere decir que en la segunda observación, o sea, después de 2 pasos, el 45% de los clientes van a estar en la estación 1 y el 55% de los clientes van a estar en la estación 2. Y así vamos pronosticando cómo se van a ir comportando a lo largo del tiempo o de estos pasos. Veamos qué pasaría en el tercer paso. Entonces, para calcular x sub 3 va a ser igual a t por x sub 3 menos 1. 3 menos 1 nos da 2, que es el anterior. Entonces, para poder calcular x sub 3, previamente debíamos calcular x sub 2. Por eso van encadenados, cada uno a su anterior, cada uno a su anterior. Pero este x sub 2 lo calculamos anteriormente y nos quedó 0.45, 0.55. Entonces, la matriz de transición, que es estable, que no va a cambiar, la multiplicamos por el vector de estado x sub 2 para poder obtener x sub 3. Al multiplicar estas dos obtenemos este resultado, 0.425 y 0.575. Aquí de nuevo ya cambió. Quiere decir que el 42.5% de los clientes van a estar en la estación 1 y el 57.5% de los clientes van a estar en la estación 2. Se observan, va creciendo la cantidad de clientes que van estando en la estación 2 y va disminuyendo la cantidad de clientes en la estación 1. Eso se debe a nuestra matriz de transición, que es la que nos dice o ha estudiado cómo se comportan esos clientes en este sistema. Entonces tenemos calculado x sub 3, que es cómo van a estar distribuidos los clientes después de 3 pasos. Entonces puede ser después de 3 semanas de análisis, si vamos semanalmente, después de 3 meses, si estamos analizando mensualmente, y ya podemos tener una respuesta de la probabilidad de cómo se ubicarán esos clientes en cada uno de los estados, que eso es lo que nos interesa. Eso es lo que vamos a necesitar trabajar con cadenas de Markov. Entonces, ¿por qué se llama cadena? Porque tenemos a nuestro vector de estado inicial, x sub 0, que es cómo está comportándose los clientes, nuestro sistema, en el momento en que nosotros iniciamos nuestro estudio, en el tiempo 0. Luego, para calcular el siguiente estado, el siguiente paso, entonces necesitamos utilizar el vector de estado anterior, en este caso sería x sub 0 por la matriz de transición. Entonces x sub 1 va a ser t por x sub 0. Cuando ya conocemos x sub 1, si necesitamos o nos interesa x sub 2, ¿cómo lo calcularíamos? Entonces va a ser la matriz de transición por x sub 1, por el anterior vector de estado. Aquí es donde se van encadenando, y para poder calcular x sub 2 necesariamente tenemos que haber calculado previamente x sub 1. Y para poder tener x sub 1 tenemos que haber calculado previamente la matriz de transición por x sub 0. Y observemos con x sub 3 lo mismo. X sub 3 va a ser la matriz de transición por x sub 2. Entonces, para calcular el comportamiento de x sub 3 va a depender de cómo fue el comportamiento pronosticado en x sub 2. Entonces aquí estamos observando un comportamiento
en cadena de estos consumidores en este sistema que analizamos. Ahora veamos qué sucede aquí. Teníamos nuestro vector de estado inicial. X sub 1 es igual a la matriz de transición por X sub 0. En el siguiente paso, para X sub 2 va a ser igual a la matriz de transición por X sub 1, porque tomamos el estado anterior para calcular el siguiente. Entonces X sub 2 necesita a X sub 1 para poder encontrarlo. Pero X sub 1 es igual a T por X sub 0. Entonces aquí en lugar de X sub 1 coloqué T por X sub 0, porque son exactamente lo mismo. Al hacer esta sustitución, observemos acá que nos queda T por T, o sea la matriz de transición por la matriz de transición por X sub 0. T por T nos da T al cuadrado por X sub 0. Y X sub 2 también lo podemos calcular de esta manera. T al cuadrado por X sub 0. ¿Qué va a ser T al cuadrado? La matriz de transición al cuadrado. O sea, multiplicamos la matriz de transición por ella misma y eso va a ser T al cuadrado. Luego por X sub 0, que es el vector de estado inicial, y podemos encontrar X sub 2. Sigamos analizando X sub 3. Para calcular X sub 3 era igual a la matriz de transición por X sub 2, porque van encadenados. Pero X sub 2 es igual a T por X sub 0. Entonces en lugar de X sub 2 sustituimos T por X sub 0. Hacemos esta sustitución acá, porque estos dos son lo mismo. Y entonces X sub 3 ya nos queda T por X sub 0. Por lo tanto, X sub 3 va a ser igual a T al cubo por X sub 0. Quiere decir que para encontrar el vector de estado 3, o sea, después de 3 pasos, podemos también a través de este método elevar la matriz de transición al cubo, o sea, multiplicarla por ella misma 3 veces y ese resultado multiplicarlo por el vector de estado inicial. Y habremos encontrado también nuestros vectores de estado que necesitamos. Entonces nos permite poder encontrar un vector de estado sin necesariamente estar calculando los vectores anteriores, porque como van encadenados, pero sí tenemos que elevar la matriz de transición a la potencia del estado que estemos trabajando. Entonces es otra fórmula para poder encontrar lo mismo. Veamos aquí, si T es la matriz de transición para una cadena de Markov, entonces el vector de estado X sub n para la enésima prueba está dado por X sub n es igual a T por X sub n menos 1, que es la fórmula que conocimos al principio y que trabajamos, ¿verdad? Para poder calcular un vector de estado n, tenemos previamente que haber calculado el vector de estado anterior. Ahora, con esta fórmula que acabamos de estar analizando, de manera equivalente, X sub n puede encontrarse con solo utilizar el vector columnas de estado inicial X sub 0 y la matriz de transición T. ¿Y cómo? Bueno, pero la matriz de transición entonces la vamos a elevar a la n. Estamos encontrando X sub 4 va a ser igual a T elevado a la 4 por X sub 0. Si estuviésemos encontrando X sub 2 sería igual a T a la 2, o sea, T al cuadrado por X sub 0. Si quisiéramos encontrar X sub 7, ¿cómo va a estar distribuido los clientes después de 7 pasos, después de 7 observaciones? Entonces sería la matriz de transición elevado a la 7 por X sub 0. Y tenemos esta fórmula que también nos sirve para calcular el vector de estado. Podemos utilizar esta o esta, que con ambas vamos a encontrar nuestro resultado. Veamos un ejemplo. Dice, a una empresa de entrenamiento físico le interesa conocer la preferencia de sus clientes, ya que están pensando en invertir en nuevos equipos. Se ha encontrado que de los miembros que realizan ejercicio de alto impacto en una visita, 55% harán lo mismo en su próxima visita y 45% harán ejercicio de bajo impacto. De aquellos que realizan entrenamiento de bajo impacto en una visita, 75% harán lo mismo en la siguiente visita y 25% harán ejercicio de alto impacto. En la última visita, suponga que 65% de los miembros hicieron ejercicio de alto impacto y 35% hicieron ejercicio de bajo impacto. Después de 2 visitas más,
Pregunta: ¿qué porcentaje de los miembros preferirá el ejercicio de alto impacto? Para nuestro problema, entonces veamos algo. Aquí dice en la última visita. Este es el vector de estado inicial, la fotografía en el tiempo cero. Entonces en la última visita dice que tenemos que el 65% de los miembros hicieron ejercicio de alto impacto y 35% hicieron ejercicio de bajo impacto. Entonces x sub 0, nuestro vector de estado inicial, va a estar, como es un vector columna, vamos a tener 0.65, 0.35. 0.65 son los que estaban haciendo alto impacto y 0.35 son los que estaban haciendo bajo impacto en esta última visita. Ahora la matriz de transición T, esa es la que se construye con los datos que se observó de cómo se comportan a lo largo del tiempo los clientes. Y aquí dicen, se ha encontrado que los miembros que realizan ejercicios de alto impacto en una visita, 55% harán lo mismo en su próxima visita. Entonces aquí es alto impacto, alto impacto. Entonces los que actualmente hacen alto impacto, el 55% volverán a hacer alto impacto en su siguiente visita. Lo tenemos acá. Entonces, sin que nos dieran el dato, supongamos que no nos dan el siguiente, ¿cuál es la diferencia de 1 con 0.55? Es 0.45. Quiere decir que 45% o 0.45 de los que inicialmente trabajaron alto impacto, en la siguiente ocasión van a hacer ejercicios de bajo impacto. Este comportamiento lo tenemos acá. Ahora analicemos el siguiente. De aquellos que realizaron entrenamiento de bajo impacto en una visita, entonces aquí nos ubicamos en bajo impacto, 75% harán lo mismo en la siguiente visita. Entonces aquí esta columna es bajo impacto y este es bajo impacto. Los que actualmente hicieron bajo impacto, que hacen ejercicios de bajo impacto, en la siguiente visita el 75% o 0.75 seguirán haciendo ejercicios de bajo impacto. Entonces la diferencia, 0.25, son aquellos que si actualmente hacen ejercicios de bajo impacto, en la siguiente visita se cambiarán a ejercicios de alto impacto. Y esta es nuestra matriz de transición. Aquí las columnas nos tienen que sumar 1. ¿Qué nos interesa? Bueno, ¿qué nos están preguntando? Después de 2 visitas más. No nos preguntan en la siguiente visita. Después de una visita no. Después de 2 visitas más. Pues como eso nos preguntan, trabajemos para resolverlo. Pero como estos van encadenados, entonces vamos a empezar con x sub 1. Y x sub 1 es igual a la matriz de transición por x sub 0. Este es el vector de estado anterior a x sub 1. Nuestra matriz de transición, que es la que tenemos acá, con los datos que nos dieron, esa siempre la vamos a tener o vamos a contar con esos datos por el vector de estado inicial, que es el que tenemos acá, que también debemos contar con él. Y vamos a multiplicar la matriz de transición por vector de estado inicial, nos da x sub 1. Y 0.445 y 0.555 es x sub 1, o sea, el vector de estado 1. Después de una visita, así estaría distribuida la probabilidad, pero no nos están preguntando esto. Nos preguntan después de 2 visitas más. Quiere decir que necesitamos calcular x sub 2. ¿Por qué calculamos x sub 1? Porque no podemos calcular x sub 2 si previamente no hemos calculado x sub 1. Entonces nos trasladamos y vamos a calcular x sub 2. ¿Cómo hacemos para calcular x sub 2? Nuestra fórmula dice que x sub n es igual a la matriz de transición t por x sub n menos 1, o sea, por el anterior. Entonces x sub 2 va a ser igual a t por x sub 1. Trabajamos, esta sería nuestra matriz de transición t, x sub 1, este es el dato de x sub 1, los multiplicamos y nos da x sub 2. Este resultado es x sub 2. 0.3835 y 0.6165. Recordemos que el elemento o la entrada que está en el renglón 1 y columna 1 son de alto impacto, renglón 2 y columna 1 son de bajo impacto.
Como nos preguntan qué porcentaje de los miembros preferirá ejercicios de alto impacto, nos centramos en el dato de alto impacto, que es 0.3835. Si lo trabajamos en probabilidades, en porcentajes, lo multiplicamos por 100. Entonces nos va a dar 38.35%. Preferirán ejercicios de alto impacto después de 2 visitas. Y así ya podemos responder a ese cálculo de probabilidad que se necesitaba saber después de 2 visitas cuántos miembros preferirían el ejercicio de alto impacto. Todos estos datos son muy útiles para las empresas para saber cómo se van a distribuir los clientes, qué es lo que van a preferir, y es a futuro todos estos cálculos. Entonces son pronósticos a futuro, cómo van a estar distribuidos después de una visita, después de 2 visitas, después de 3 visitas. Las visitas pueden ser diarias, pueden ser semanales, mensuales, según cada estudio. Entonces aquí tenemos ya la respuesta a el ejercicio que nos pedía. Veamos otro ejemplo. Este es respecto a demografía. Dice, cierto condado está dividido entre regiones demográficas. Las investigaciones indican que cada año 20% de los residentes de la región 1 se mueve a la región 2 y 10% se mueve a la región 3. Los restantes permanecen en la región 1. Eso es lo que tenemos que deducir. De los residentes en la región 2, 10% se trasladan a la región 1 y 10% se mudan a la región 3. De los residentes de la región 3, 20% se mueven a la región 1 y 10% se mueven a la región 2. Entonces nos están dando todos nuestros datos para la matriz de transición. Para poder encontrar nuestra matriz de transición, que es lo primero que nos piden, organicemos cómo la vamos a colocar. Tenemos 3 regiones, entonces colocamos región 1, 2 y 3, y aquí también 1, 2 y 3. Entonces aquí son los que están actualmente en esta región y que se van a cambiar a la otra región. Entonces siempre es de aquí, columnas A, y que se cambian a la otra, en este caso a la otra región, que sería lo que tenemos en renglones. Entonces empecemos a ver nuestros datos. Dice que cada año 20% de los residentes de la región 1 se mueven a la región 2. Entonces aquí está la región 1 actualmente y el 20% se mueven a la región 2. Aquí ponemos 20%. Y luego dice 10% se mueven a la región 3. O sea que de los que estaban actualmente en la región 1, 10% se mueven a la región 3. Quiere decir que el resto, los restantes, permanecen en la región 1. Punto 2 más punto 1 es punto 3. 1 menos punto 3 nos va a dar punto 7, que son los restantes. Ellos son los que estando en la región 1, en la siguiente observación van a continuar en la región 1. Entonces no se van a mudar, sino van a continuar en la misma región. Entonces ya tenemos nuestros primeros datos. Ahora analicemos los otros. Dice, de los residentes en la región 2, 10% se trasladan a la región 1 y 10% se mudan a la región 3. Entonces ubiquémonos en la región 2. Actualmente la región 2 dice que 10% se mudan a la región 1. Entonces estando en la región 2 se mudan a la región 1, está el 10%. Y luego dice que de los residentes tenemos también que 10% se mudan a la región 3. Entonces que están en la región 2, 10% se mudan a la región 3. 0.1 más 0.1 nos da 0.2. Y estos que son los restantes los encontramos al hacer 1 menos 0.2 nos da este 0.8. No nos lo da el problema, pero nosotros lo tenemos que deducir. Recuerden que sabemos que todas las columnas deben de sumar 1. Y luego dice, de los residentes de la región 3, la última, 20% se mueven a la región 1 y 10% se mueven a la región 2. Los restantes van a seguir en la región 3. Entonces, 20% se mueven a la región 1. De la región 3, que actualmente están en la región 3, que se mueven a la región 1, 20%, por eso colocamos aquí 0.2. Luego, 10% se mueven a la región 2. O sea que de los que actualmente están en la región 3, que se muevan a la región 2, entonces aquí a la región 2 son 10%, aquí están colocados, de la región 3 a la región 2.
Punto 2 más punto 1 es punto 3. 1, para encontrar cuántos quedan aquí, 1 menos punto 3 nos da 0.7. Esos son aquellas personas que, estando en la región 3 actualmente, después van a seguir en la misma región 3. Ellos van a continuar en la región donde estaban. Esa es nuestra matriz de transición. Debemos colocar nuestros datos adecuadamente en la matriz de transición. Y entonces, tenemos ya trabajada nuestra matriz de transición. Si nosotros queremos encontrar, por ejemplo, T sub 1, 1, entonces buscamos la ubicación, renglón 1, columna 1, que es lo que nos está explicando aquí, y se resta de 1 la suma de las otras dos entradas en la primera columna, las entradas T sub 2, 2 y T sub 3, 3, y se encuentra de manera similar. Fue lo que ya hicimos aquí para deducir este valor y los otros que no nos mencionan que también tenemos que deducirlos. Entonces nos piden, encuentre la probabilidad de que un residente de la región 1 este año sea residente de la región 1 al año siguiente. Y luego, punto y coma, o sea que ya es otro inciso, dentro de 2 años. Entonces al año siguiente. Entonces tenemos nuestra matriz de transición, dice, a partir de la entrada T sub 1, 1, la que tenemos aquí en nuestra matriz de transición T, la probabilidad de que un residente de la región 1 permanezca en la región 1 después de un año es 0.7. 70% de los residentes de la región 1 dice que en el siguiente año van a permanecer en la región 1. Entonces la respuesta para este inciso, que es la probabilidad de que un residente de la región 1 este año sea residente de la región 1 al año siguiente, va a ser 0.7. Tenemos respondido nuestro inciso B. Veamos otro inciso. Porque aquí nos preguntaba también, teníamos un punto y coma, y también nos estaba preguntando aquí, punto y coma, dentro de 2 años. Entonces, ¿cómo sería dentro de 2 años? ¿Cómo vamos a hacer para saber cómo va a ser el comportamiento dentro de 2 años? Aquí vamos a utilizar el siguiente concepto que vimos. Las probabilidades de mudarse de una región a otra en 2 pasos, en este caso dentro de 2 años, están dadas por t al cuadrado. Entonces, ¿qué hacemos para obtener t al cuadrado? Tenemos nuestra matriz de transición, la multiplicamos por ella misma. Veamos nuestra matriz de transición. 0.7, 0.1, 0.2, tenemos estos datos. Esta matriz la multiplicamos por ella misma. Y al multiplicarla nos va a dar de resultado t al cuadrado. Recomendable es trabajarlo con calculadora. Manualmente se puede, nos llevaría un poco de tiempo, pero si tenemos para utilizar la calculadora, mejor. Y esto es t al cuadrado. Entonces la probabilidad de que un residente de la región 1, entonces estamos en la región 1, esté en la región 1 después de 2 años, entonces ya es en el segundo paso, ¿verdad? En 2 pasos. Entonces en el segundo año aquí el estudio, los análisis son anuales. Entonces entonces veamos aquí, que esté actualmente en la región 1 y que dentro de 2 años siga en la región 1, no se haya mudado, es 0.53. ¿Cómo sabemos que es dentro de 2 años? Porque es t al cuadrado. Entonces el 53% de los residentes de la región 1 dentro de 2 años seguirán viviendo en la región 1. Eso es lo que nos preguntaban con los datos que tenemos. Entonces ya respondimos este siguiente inciso y para ello tuvimos que calcular t al cuadrado. Inciso C dice, este año suponga que 40% de los residentes del condado viven en la región 1, 30% viven en la región 2 y 30% viven en la región 3. Encuentre la probabilidad de que un residente del condado viva en la región 2 después de 3 años. Aquí, ¿qué sucede? Aquí hay un vector de estado inicial, una fotografía en el tiempo cero. ¿Y por qué anteriormente no la tuvimos? Pues puede ser que no habían hecho una encuesta, no tenían estos datos. Ya para este inciso sí se cuenta con datos para saber que el 40% de los residentes del condado vive en la región 1. Actualmente el 40% de esos residentes están en la región 1, el 30% están ubicados en la región 2 y 30% viven en la región 3. Esto no nos está hablando de futuro, es de ahorita. Entonces eso es x sub 0, vector de estado inicial, fotografía
del sistema en el tiempo cero. Entonces, esto es nuestra situación ahorita en el tiempo cero. ¿Y cómo hacemos para poder encontrar? Porque nos preguntan después de 3 años. Entonces, eso sería después de 3 pasos. En este caso son por años, entonces son 3 años. Entonces, podemos hacer la fórmula que se está aplicando aquí. X sub 3 va a ser igual a t al cubo por x sub 0. Ya teníamos t al cuadrado. Para obtener t al cubo necesitamos ese t al cuadrado que calculamos acá, multiplicarlo por t. Entonces tenemos t por t al cuadrado por el vector de estado inicial. Estos dos, t por t al cuadrado, van a dar t al cubo, y t al cubo por el vector de estado inicial nos va a dar este resultado. Entonces nuestra fórmula que está aquí, t al cubo por x sub 0, que es el vector de estado inicial, va a ser igual a t por t al cuadrado por x sub 0. Operamos todo esto, por eso es importante trabajar con la calculadora, y obtenemos este resultado. Entonces en este resultado tenemos 0.3368, 0.4024, 0.2608. Este primer resultado nos habla de los residentes que van a estar en la región 1. Este nos habla de los residentes que van a estar en la región 2 y aquí los residentes que van a estar en la región 3 después de 3 años, porque vienen de t al cubo por x sub 0. Multiplicamos t al cubo por x sub 0 y nos da este resultado. Entonces, dado que aquí conocemos el vector de estado inicial, lo utilizamos para calcular lo que nos piden y ya tenemos nuestra respuesta. Dice, este resultado significa que en 3 años, 33.68% de los residentes del condado viven en la región 1, 40.24% viven en la región 2 y 26.08% viven en la región 3. Por lo tanto, la probabilidad de que un residente viva en la región 2 dentro de 3 años es, entonces ya específico para la región 2, es 0.4024 o 40.24%. Y estamos observando aquí cómo va cambiando el movimiento de los residentes en estas 3 regiones. Y así podemos ir calculando x sub 4, x sub 5, x sub 6, que sería cómo estarían distribuidos estos residentes dentro de 4 años, dentro de 5 años, dentro de 6 años, dentro de 7 años, etcétera, en estas 3 regiones. Eso es importante para saber cómo está el movimiento demográfico de estos residentes, en donde requerirán más servicios, donde se requerirá poner más atención de los programas gubernamentales y donde habrá quedado pues menos poblado. Entonces, estos cálculos de cadenas de Markov tienen muchos usos en muchos ámbitos y aquí estamos viendo unos de ellos. Ya conocimos entonces nuestras fórmulas básicas de cálculo, en qué consisten y cómo poder resolver problemas.